Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer un collar con DVDs reciclados como estos que tengo aquí. Y vamos a empezar desde cero haciendo el diseño. Voy a utilizar esta plantilla de óvalos y nuevamente mi compás para hacer un semicírculo. El radio del compás es de 7 centímetros y estoy marcando el centro donde va a ir la punta. Esto más que nada para no perderlo y guardar cierta simetría cuando continúe trabajando con el diseño. Y también estoy marcando la altura, o bueno, hasta dónde debe de llegar el semicírculo, que en realidad viene siendo como una mitad de círculo. Y ahora vamos a utilizar nuestra plantilla de óvalos. Si se fijan, estoy marcando óvalos concéntricos uno adentro de otro, que pues ese va a ser el diseño base para nuestro collar. Y voy a hacer esto alrededor de toda la circunferencia, bueno, no alrededor, pero usando de base la media circunferencia que marcamos. Voy a sombrearle un poquito de manera que se diferencien los diferentes óvalos y los voy a entintar con este marcador, es de punto fino, de punto 5 me parece. Y una vez que terminamos de entintar el primero, pues vamos a repetir el procedimiento a lo largo de nuestra circunferencia. Vamos a dibujar 4 óvalos más. Aquí ya los tengo listos. Y estaba aquí dudosa si agregar todavía un quinto y un sexto ovalito más pequeños. Ahí sí no estaba todavía al 100% segura, pero bueno, decidí que eso lo iba a solventar en el proceso. Y ahora vamos a separar nuestros DVDs. Como siempre utilizo un exacto. También se puede usar cúter, pero siento que el exacto es más estable. Y esta parte generalmente no lo usamos. Aquí estaba tratando de mostrar que es muy enclenque y se hizo pedacitos en mis manos. Salieron disparados, no lo hagan, pueden picar los ojos. Y con un poquito de alcohol vamos a limpiar la superficie para quitar ese tinte que traen los DVDs. Todos, tanto DVDs como CDs, traen un tinte. Entonces, si no lo queremos, ya que puede llegar a alterar el color final de nuestras piezas, podemos quitarlo con alcohol. Aquí ya tengo varios preparados, me emocioné y limpié bastantes. Y ahora voy a empezar a marcar igualmente los óvalos, pero esta vez no los voy a marcar uno adentro del otro, sino que vamos a marcar por piezas separadas cada uno de los que necesitamos. En total vamos a necesitar 15 óvalos, 5 de los más grandes, 5 de los medianos y 5 de los pequeños. Como ven, me estoy auxiliando de mi plantilla de círculos, ya que es más fácil. Y ahora vamos a recortarlos, todos me cupieron en un mismo DVD. Les recomiendo que ya que los tengan, separen las piezas, es decir, no traten de extraer la pieza pequeña del del DVD completo, sino que traten de cortar pedacitos más pequeños, aunque no sea la forma tal cual, pero que lo incluya, y ya posteriormente delimitar. Esto les va a facilitar mucho el proceso. Y vamos a repetir el procedimiento con todas nuestras piezas. Aquí ya los tengo y puede llegar a quedar no lisas por lo mismo de que estamos cortando a mano, entonces podemos utilizar una lija o una lima de uñas. Aquí ya tengo todos listos, ya limados, y ahora voy a fijarlos a unos Durex. Esto para que no se muevan y sea más fácil aplicar el color. Aquí ya los tengo todos listos y vamos a darle color con esmalte de uñas. Esta es la distribución que vamos a utilizar. Empezamos con las piezas más grandes y nuestro color base, que es una especie de rosa claro. Posteriormente pintamos las piezas de tamaño mediano con color menta.
Y finalmente las piezas más pequeñas las voy a pintar con mi color fuchsia. Les recomiendo aplicar 2 capas a cada pieza. Y mientras secan vamos a preparar estos alfileres de bisutería que tienen un arillo en la punta. Aquí la intención es que estos arillos van a ir pegados en la parte de atrás. Y lo que hice fue aplicar una marquita para saber hasta dónde llega mi pieza con respecto al alfiler, y posteriormente la pinté para que se disimule ya que lo pegue. Y ahora vamos a aplicar resina de tipo UV a cada una de nuestras piezas. Esta resina tiene la característica de que endurece utilizando una lámpara de luz ultravioleta, que es la misma lámpara que se utiliza para la manicura. Al menos esa es la que yo utilizo. También hay otras que venden específicamente para resina UV y proyectos de manualidades, pero a mí me ha funcionado muy bien la de la manicura. Estoy aplicando ahora un poco de calor para liberar las burbujas que quedaron en el interior. Y ahora vamos a aplicar la lámpara, es esta la que les decía. Aquí ya las tengo endurecidas las piezas y voy a aplicar otra capa ya que quiero que queden pues algo bombachas. Entonces vamos a aplicar 2 capas también. Aquí ya las tengo listas. La mayoría quedaron muy bien a la primera intención. Aquí se puede ver el volumen que le dio la resina. Y aquí continué despegando el resto de mis piezas. Algunas se batió un poco, se salió la resina y no me di cuenta. Entonces, como es delgada la capa, la podemos recortar con unas tijeras normales. Aquí tengo otra pieza que le pasó lo mismo. Estoy recortando con mis tijeritas. Y posteriormente, para darle un mejor acabado, volví a lijar un poquito cada pieza. Una vez que ya tenemos nuestras piezas listas, vamos a fijar los alfileres. Aquí ya está seca también la pintura que le apliqué a los alfileres, que básicamente fue el mismo esmalte de uñas que utilicé para pintar la pieza base. La estoy fijando con un poquito de arcilla para que no se mueva mientras aplico la resina, y voy a aplicarle un precurado con una lamparita. Esta es la lamparita que les decía que luego venden para manualidades específicamente, pero pues si se fijan es muy pequeña y no, si son varias piezas y queremos que todo quede de una intención, pues no nos sirve. Pero aquí estoy utilizándola para hacer un precurado, un preendurecido, de manera que pueda maniobrar fácilmente las piezas. Posteriormente las puse todas en la lámpara y aquí ya están listas. De todos modos se alcanza a distinguir que hay ahí un alambrito, pero bueno, pues no, fue lo mejor que pude obtener. Y ahora vamos a darle vamos a hacer un loop o un arillo al final del alambrito que quedó. Podemos hacerlo de 2 maneras, utilizando las pinzas que estoy pues utilizando, que les mostré al principio, que eran estas que tienen las puntas de aro, o bueno, puntas redondeadas, y las otras para cortar los excedentes. O también podemos usar esta herramienta maravillosa que encontré en Amazon, que lo que hacemos es ingresar el alambre. Nos aseguramos de que quede bien a la altura que queremos, es decir, que quede bien pegado a la base, y posteriormente apretamos y hace solito el aro. Sí, está maravillosa esta herramienta. Esta la conseguí después de hacer muchos aros para otro proyecto. Entonces sí, facilita mucho la vida, es como magia. Y ahora vamos a utilizar este pegamento industrial para fijar todas nuestras piezas. Aquí la parte donde se ve el alambre va a ir hacia atrás. Y ahora vamos a aplicar pegamento sobre la pieza de tamaño mediano y vamos a pegarla en nuestra base. Con mucho cuidado y teniendo también cuidado de no agregar demasiado pegamento, ya que se tiende a salir por los costados y luego después es un poquito engorroso limpiarlo. De hecho yo le puse mucho. Aquí se puede ver cómo se ve ahí un churro de pegamento, y también lo podemos limpiar después. Aquí ya tengo todas mis piezas ya pegadas.
Vamos a dejarla secar por unas horas para que podamos continuar trabajando. Y aquí tengo este juego de arillos. Tengo un anillo de apertura de arillos y mis pinzas. Y pues lo que vamos a hacer es unir cada una de las piezas entre sí mediante estos arillos de salto. Así se llaman. Si se fijan, es muy útil esa herramienta, ese anillo de apertura en conjunto con la pinza. Y pues todas las piezas las vamos a unir del mismo modo. Aquí ya casi terminamos de unir todas. Y finalmente lo que restaría sería agregar la cadena. Compré esta cadena nueva ya que me habían dejado comentarios de por qué usaba una cadena tan barata y fea. Entonces me di a la tarea de buscar en Amazon una cadena que estuviera bonita. Y bueno, después de pelearme unos ratos para liberar la cadena, aquí ya la tenemos. Sí se ve bastante bonita, sí me gustó. La compré en línea, así que muchas veces es como un salto de fe. Y ahora para la altura, yo siempre me guío de algún otro collar que ya haya hecho, como este, que si recordarán lo hicimos ya hace muchas semanas, probablemente ya el año, creo que el año pasado. Entonces siempre lo uso de guía para saber cuánta cadena necesito. Y aquí ya tengo ensamblado mi collar. Me gustó mucho cómo se ve, parecen gemas incluso. La resina, como siempre, nos ayuda mucho a transformar los materiales. Y pues si se fijan, en realidad creo que lo más costoso de los materiales fue la resina, en efecto, porque sí, pues por lo mismo de su característica de que endurece rápidamente con la luz ultravioleta, pues se utiliza mucho para la manicura, para el gelish, así se le conoce aquí en México. Entonces sí, no es muy barata, pero pues todos los demás materiales son accesibles en realidad. Y si recordarán, también hicimos este anillo hace un año. Me gustó tanto que decidí pues hacer el juego completo, aunque todavía están pendientes los aretes y la pulsera, pero pues ya tengo al menos parte del juego. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Si es así, por favor déjenmelo saber. Si no, pues también díganme si no les gustó. Si se aceptan todos los comentarios. Gracias por su atención. Bye.